Lo descarta el presidente, dice nosotros no tenemos bots, no acosamos a quienes son críticos del gobierno, dice, pero con todo respeto, hay prensa fifí y hay prensa que dice ser de izquierda, pero pues que no están de acuerdo con el cambio. Ahí se ha criticado también esta contradicción en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que pues por una parte dice no tenemos esos bots, no hay un acoso, pero por otra parte, y aunque anteceda el con todo respeto, pues hay una agresión directa por parte del presidente, así ya considerada por colegas y medios de comunicación. Esto enmarcado a esta investigación que publica ITESO, la universidad allá en Guadalajara, donde identifica estas acciones, estas actividades digitales ya políticas con respecto a pues la administración del presidente y el trabajo de los colegas. Para abundar en esto, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Leopoldo Maldonado, él es subdirector regional de Artículo 19. Leopoldo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, Brenda, Elia, muchas gracias por el espacio. Al contrario, Leopoldo, muchas gracias a ti por tomarnos la llamada. Y es que, mira, siempre hemos hablado de estos lamentables casos de pues asesinato, agresiones, acoso, contra desaparición, incluso de colegas periodistas, pero esta es otra parte de la moneda que no hay que perder de vista y que ustedes en Artículo 19 lo señalan y lo denuncian también. ¿Cómo ves esta polémica en torno a los bots y el acoso de la nueva administración contra los medios de comunicación? Mire, pues es lamentable porque parece ser que no entienden desde la Administración Pública Federal. Es decir, el informe es muy claro a partir de herramientas metodológicas y de un análisis exhaustivo de estas redes, en el sentido de poder decir, no estamos diciendo que están pagados, porque eso requiere una investigación adicional, pero sí estamos diciendo que es una red que funciona de manera coordinada y que funciona en contra de las voces críticas de los periodistas que hacen preguntas medianamente incómodas, ni siquiera muy puntillosas, complejas para el presidente en las conferencias matutinas, y que evidentemente esto puede generar un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión. Las redes sociales ya son un nuevo espacio de la disputa política y también son un espacio donde se ha ejercido violencia que le llamamos violencia digital, ¿no? Amenazas, amedrentamientos. Entonces, evidentemente, cuando hay un discurso desde el propio jefe del Ejecutivo, que además es un presidente muy popular, que tiene mucha ascendencia sobre el grueso de la población, es un líder social, está siendo cada vez más reconocido, tiene niveles altos de aprobación. Viene esta estigmatización contra la prensa, esta generalización, estos señalamientos muy concretos también contra el diario Reforma, que puede o no gustarle su línea editorial, pero que es parte del debate democrático, y es ahí donde evidentemente tanto los fans como los bots y trolls entran en escena con los mismos estigmas, con los mismos calificativos y con los mismos señalamientos contra la prensa que le es incómoda al gobierno actual. Entonces, evidentemente esto no favorece al flujo de información y al debate democrático. ¿Qué refleja esta situación, Leopoldo, y esta pues poca tolerancia a la crítica de la nueva administración? Pues refleja un camino muy preocupante, que evidentemente no comienza aquí. Ya venimos de regímenes, de gobiernos que evidentemente han sido refractarios a la crítica, sus antecesores, de quienes tanto se ha querido deslindar el gobierno actual, el control de los medios de comunicación mediante las pauta de publicidad oficial, mediante la censura sutil, mediante el acoso fiscal, mediante la violencia directa, es algo que se ha venido dando incluso desde el 2000, que se dio, digamos, la primera alternancia en el poder con Vicente Fox. Esto es un elemento más, es un momento más en la historia de la escalada de la violencia contra la prensa en México, que nos preocupa. Parece que no se está entendiendo que el problema de la violencia contra la prensa viene precisamente de que no se reconozca por parte del gobierno mexicano
la problemática que hay y que al contrario se incentive desde el discurso público todos los días en la conferencia matutina, o un día sí y otro día también, pues este estigma y esta descalificación. No se reconoce el aporte que tiene la prensa en democracia, sino que al contrario se trata de uniformar, se trata de únicamente darle reconocimiento a aquella prensa que no es incómoda. Y en ese sentido no hay una diferenciación frente a los gobiernos anteriores. Se sigue en esta línea, en este de resabio, de ejercicio autoritario del poder frente a la prensa, frente a la crítica, frente a la libertad de expresión, que no nos hemos podido sacudir, repito, desde incluso desde el 2000 que inicia, digamos, este proceso de democratización del país. Leopoldo, ¿qué tal? Buena tarde, te saluda Brenda Peña. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tanto contribuimos a esta situación los medios de comunicación? Es decir, vamos y cubrimos la mañanera todos los días, porque así debe de ser, para tener la nota del día. Pero ¿qué pasaría si la nota del día no la diera por primera vez en 100 días Andrés Manuel López Obrador y los noticieros se abrieran con otra nota? Pues yo creo que es importante también entender, esto sería muy interesante, pero yo creo que, a ver, la conferencia matutina se tiene que convertir en un elemento de verdadera rendición de cuentas, en un espacio de verdadera rendición de cuentas y no de establecimiento de la agenda de los medios como en realidad está pasando ahora. Entonces yo creo que es un gran reto en términos metodológicos, de recursos, de capacidades de los medios de comunicación mexicanos, de dar seguimiento a lo que se dice todas las mañanas. El problema es que es tanta información y son tantas líneas temáticas que se abren en un solo día que creo que nos estamos quedando con el dicho del jefe del Ejecutivo y más bien necesitaríamos este ejercicio de contraste y de verificación y de confrontación de los datos que se están dando frente a las realidades y frente a lo que está diciendo el presidente. Entonces, me parece que es muy importante ese ejercicio periodístico duro de contraste, es decir, no se trata tampoco de desdeñar por completo, porque creo que es un mecanismo de comunicación que bien utilizado puede ayudar mucho a hacer una verdadera confrontación de ideas en el marco de un debate democrático. El problema es que hoy por hoy no se está generando ese cruce de información, ese contraste, y al contrario vemos una cierta tendencia a centralizar la información en el jefe del Ejecutivo Federal, que en términos de calidad y de cantidad de la información que estamos necesitando en este proceso donde se ha generado una amplísima y altísima expectativa social de cambio, yo creo que necesitamos precisamente más fuentes de información y necesitamos precisamente tener información de mayor calidad y mayor cantidad. El presidente no puede saberlo todo, no puede saber qué pasa en cada dependencia, en cada dirección general de esas dependencias. Necesitamos hablar con quienes están operando desde medio ambiente, desde función pública, desde gobernación. Entonces creo que ese es un reto grande para la prensa. ¿Qué hay en ese sentido, Leopoldo, y no sé muy bien cómo ponerlo sobre la mesa, qué hay de este fenómeno en torno a la calificación fifí del presidente López Obrador y cómo sobrellevarlo y contrarrestarlo también desde los medios de comunicación? No lo digo en el sentido de negativo, de un contraataque, pero sí cómo volver los reflectores a lo realmente importante, más allá de una calificación de fifí o chairo, que bueno, prácticamente como si estuviéramos en nuestro país para tener discusiones en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que es lamentable porque nos estamos centrando en eso. Yo entiendo, y nosotros estamos en contra del calificativo porque sí tiene un sentido peyorativo. Sí. Él ya dio una explicación histórica y sobre el conservadurismo y tal, pero me parece que incluso ni siquiera nos queda claro si en ese sentido sí es conservador o es que pertenece a una cierta élite. Es decir, pero sabemos un sentido peyorativo, ¿no? Uh-huh. Y eso nos preocupa y nos preocupa el abuso del término precisamente porque el presidente nos parece que no está midiendo que el uso y la descalificación de los medios
y el ataque a ciertos medios de comunicación generan un efecto multiplicador. Un efecto multiplicador, repito, como lo establece el informe de Signal Lab del ITESO, que en las redes sociales se replica, se reproduce y puede tener efectos nocivos para la democracia. Evidentemente esto es también parte de la estrategia de establecer agenda por parte del presidente, es decir, no es tanto que pensemos como piensa el presidente, sino que hablemos de lo que habla el presidente. Entonces, creo que en esos términos estamos también cayendo en el juego. Claro. Pero sí es evidente que hay que problematizarlo y que hay que seguir insistiendo en que, pues, como figura presidencial, es decir, ya no es candidato, ya no es el líder de un movimiento social, sino es presidente y sus palabras tienen repercusiones en la realidad y lo están teniendo. Están agrediendo a periodistas que hacen preguntas incómodas en las conferencias matutinas, está cada vez polarizándose más el ambiente contra la prensa en general. Claro, en este espacio de las conferencias matutinas que sin duda, aunque es novedoso, cambia esta forma de ejercer la presidencia, sí pone sobre la mesa retos también para nosotros como medios de comunicación. Leopoldo, pues como siempre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y platicar de ello. Muchas gracias a ustedes de nueva cuenta, estamos a la orden y un saludo a su auditorio. Un saludo, Leopoldo Maldonado, él es subdirector regional de Artículo 19 y es...